Es muy claro y muy marcado ahí la presión de grupos delincuenciales que operan impunemente en complicidad con las autoridades que han provocado este silencio, zonas silenciadas en estas regiones. Que los reporteros de a pie son los que más sufren porque a veces el medio los manda incluso cubrir bajo una línea editorial, los pone en riesgo y cuando se trata de que realmente tienen una amenaza, una circunstancia de peligro, el medio se desentiende del periodista, ¿no? Sí hay como una autocensura. Hoy matas a un periodista y nadie investiga. A ver, vivimos en México y el apellido de México es Impunilandia. Entonces, pues no va a pasar nada, se va a quedar dentro de una gaveta. El que sigue, el escándalo que sigue. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en ese sentido es necesario recalcar, una vez más, que la situación que enfrenta el periodismo en nuestro país es sumamente grave. A pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales, de los mecanismos de protección gubernamentales y de los discursos de las autoridades, la censura, las amenazas, el hostigamiento y los asesinatos continúan. No es una exageración. Esta crisis ha sido documentada por la organización internacional Artículo 19, a través de su más reciente informe Democracia Simulada, Nada que aplaudir, en el que se indica que México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y que los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada como Siria. En términos concretos, a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado cerca de 2,000 agresiones contra la prensa. Sobre este panorama, escuchemos al doctor Salvador de León Vázquez, quien es estudioso de los medios de comunicación y del fenómeno de la censura en nuestro país. El riesgo es el del señalamiento, el del castigo organizacional, se les deja de publicar información, son castigos que no son explícitos o a veces sí son explícitos y se les descansa, se les deja sin trabajar algún día, pero no solamente esto, bueno, hay otro tipo de riesgos también para los que sí se publican la información que no es censurada, que tiene que ver con la violencia, con las agresiones contra periodistas, que tiene que ver con esos mensajes que se mandan a través de las llamadas anónimas o a través de ciertas acciones, como por ejemplo que se metan a robar a la casa de un periodista 3 veces en una misma semana. Es un mensaje que le están enviando, o que le ponchen las llantas del coche, o ya agresiones más directas como que los golpeen o incluso pues llegan hasta el asesinato. Y que al mantenerse en la impunidad, pues entonces el mensaje que se envía, como ya se ha dicho mucho, es que no pasa nada para quien agrede, lastima e incluso asesina a los periodistas. En este contexto, el periodista Jacinto Munguía, quien también es director de la Cátedra de Investigación Periodística Miguel Ángel Granados Chapa, nos habló de los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico fuera de la capital del país, en donde el silencio es mucho más recurrente, dadas las presiones de los diferentes grupos del crimen organizado que operan con total libertad. Sí, el periodismo en las grandes ciudades pasa por grandes lagunas de olvido. Creo que el de los de provincia o de otros estados creo que están en casi el olvido total. O sea, comenzamos a hacer un registro más abierto y más concreto en los últimos años, pero la violencia y los registros que hay de organizaciones no gubernamentales hablan de una permanencia, incluso en estos últimos años, de una violencia que siempre ha estado ahí. La violencia del crimen organizado es como la más aparatosa y la que nos ha venido a sacudir más en este momento de campañas electorales. Creo que estamos otra vez dejando de lado la posibilidad de ver cómo se está relacionando los candidatos con la libertad de expresión. Otra vez estamos dejando pasar una gran oportunidad. ¿Cuál es la posición, la actitud, el concepto que tienen y practican los candidatos con la libertad de expresión?
Así las cosas, en opinión de ambos entrevistados, quien quede al frente de la presidencia de la República tendrá un verdadero reto, pues hay que puntualizar que según organizaciones defensoras de los derechos humanos, los principales agresores de la prensa son los propios funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, es decir, quienes se suponen deberían garantizar la libertad de prensa. Presidentes municipales, gobernadores y policías figuran en la lista de censores. Para Pulso de Radio Educación, Alexia Cervantes.